Marta había escuchado historias sobre aplicaciones de citas, romances de ensueño, conexiones auténticas, y también desastres épicos. Sin embargo, con 27 años, una rutina monótona y pocas oportunidades de conocer gente nueva, decidió arriesgarse. Después de todo, ¿qué era lo peor que podía pasar? Tras instalar la aplicación, comenzó a deslizar su dedo por las pantallas. Perfiles aburridos, fotos mal iluminadas, descripciones poco originales. Hasta que lo vio. David. Cabello castaño, sonrisa encantadora, y una bio que parecía escrita por su alma gemela, amante del cine clásico, lector voraz, defensor de los derechos animales y fanático de los paseos al aire libre. Marta sintió un cosquilleo extraño al leer su perfil. Era perfecto, quizás demasiado perfecto. Pero, ¿por qué ser cínica? Con un suspiro de optimismo, deslizó el dedo hacia la derecha. Matt. La conversación fluyó como un río sereno. David parecía encantador, atento, siempre con la respuesta perfecta. Hablaron de libros, de películas, de sus sueños. Durante semanas, sus mensajes se convirtieron en lo primero que Marta buscaba al despertar y lo último que leía antes de dormir. Cuando él sugirió que se conocieran en persona, Marta sintió un nerviosismo mezclado con emoción. Acordaron encontrarse en un restaurante pequeño y acogedor, un lugar neutral que transmitía seguridad. Marta llegó unos minutos antes, con el corazón latiendo con fuerza y las manos sudorosas. Miró alrededor, pero no vio a nadie que coincidiera con las fotos de David. Lo esperó durante 15 minutos, luego 30. Tal vez está atrapado en el tráfico, pensó, tratando de convencerse. Pero justo cuando sacaba el móvil para escribirle, un mensaje entró. «Qué linda estás con ese vestido rojo». El corazón de Marta dio un vuelco. Levantó la mirada, recorriendo con los ojos a las pocas personas presentes en el restaurante. ¿Cómo sabía lo que llevaba puesto? Sintió un nudo en el estómago. Escribió rápidamente. ¿Dónde estás? La respuesta fue casi instantánea. Muy cerca de ti. Un escalofrío recorrió su espalda. Observó con más detalle a los comensales. En la barra, un hombre de cabello oscuro sostenía un vaso de whisky. No se parecía a las fotos de David, pero su mirada fija sobre ella era inconfundible. Marta sintió que su piel se erizaba. Intentó apartar la vista, pero su móvil vibró de nuevo. ¿Por qué pareces asustada? No quería hacerte sentir incómoda. Marta dejó el móvil sobre la mesa y trató de aparentar calma. Se levantó lentamente y se dirigió al baño. Su mente trabajaba a toda velocidad, buscando respuestas. Era evidente que el hombre de la barra era quien le había estado escribiendo todo este tiempo. Pero, ¿por qué mentir? ¿Y qué quería realmente? Dentro del baño, llamó a su mejor amiga, Clara. Habló en susurros, explicándole lo que estaba pasando. Clara, alarmada, le aconsejó que se marchara de inmediato y prometió ir a buscarla. Marta salió del baño y caminó hacia la salida del restaurante con paso firme. Pero mientras avanzaba, sintió que alguien la seguía. Giró la cabeza ligeramente y confirmó su peor temor, el hombre de la barra estaba detrás de ella. Aceleró el paso, saliendo a la calle iluminada por farolas parpadeantes. El sonido de sus tacones resonaba en la acera, pero no más que los pasos pesados que la seguían. Su móvil vibró otra vez. No te vayas. Solo quería conocerte. Marta no respondió.
Llegó a una esquina concurrida y se mezcló entre las personas que caminaban por la acera. Cuando pensó que lo había perdido, giró la cabeza y lo vio. El hombre seguía allí, pero ahora sonreía. Esa noche, Marta no pudo dormir. Había bloqueado el perfil de David, pero no podía quitarse de la cabeza que él sabía cómo encontrarla. Había detalles en sus conversaciones que antes parecían inofensivos, pero ahora le resultaban perturbadores. ¿Cómo sabía cuál era su libro favorito? ¿Cómo adivinó que le gustaban los restaurantes pequeños? Los días siguientes, Marta empezó a notar cosas extrañas. Una vez, mientras caminaba hacia su trabajo, vio una figura conocida al otro lado de la calle. Otro día, encontró una flor en el parabrisas de su coche, acompañada de una nota. No te asustes. Solo quiero estar cerca de ti. La paranoia se apoderó de ella. Cerraba las puertas con doble llave, miraba por la ventana cada vez que escuchaba un ruido extraño. Pero nada de eso la preparó para lo que encontró una noche en su correo electrónico. Había recibido un archivo adjunto con el asunto, para ti. Era un vídeo. Al reproducirlo, Marta se congeló. Era ella. Grabada en su apartamento, durmiendo, cocinando, incluso leyendo en el sofá. Las imágenes eran recientes. Un mensaje acompañaba el archivo. Siempre estaré contigo, aunque no lo quieras. La policía tomó su declaración, pero no pudieron hacer mucho. No había pruebas suficientes para identificar al acosador. Marta decidió mudarse, cambiar de número y eliminar todas sus redes sociales. Pero, incluso en su nueva vida, no podía escapar de la sensación de estar siendo observada. Hasta el día de hoy, nunca volvió a saber de David. Pero cada vez que siente una mirada fija sobre ella en una multitud o escucha un mensaje entrante en su móvil, el miedo regresa. Porque sabe que él aún podría estar allí, en algún lugar, esperándola. Una noche, meses después de haber intentado reconstruir su vida, Marta se despertó de un salto. Algo había interrumpido su sueño, un sonido sutil, un clic metálico, como si alguien estuviera manipulando la cerradura de la puerta de su nuevo apartamento. Se quedó inmóvil, conteniendo la respiración, mientras la habitación permanecía en un silencio sepulcral. El sudor frío le resbalaba por la frente. Tomó el móvil con manos temblorosas y marcó el número de emergencia. Antes de presionar llamar, una vibración la sobresaltó, un mensaje entrante. El remitente era desconocido, pero el contenido hizo que su corazón se detuviera. ¿De verdad pensaste que podías esconderte de mí? El terror la paralizó. Marta escuchó un crujido proveniente de la sala, el sonido de una pisada que intentaba ser silenciosa. Entonces lo supo, no estaba sola. Se levantó de la cama con movimientos lentos, tratando de no hacer ruido. Miró alrededor en busca de algo para defenderse, pero lo único al alcance era una lámpara de mesa. La tomó con ambas manos, tratando de controlar el temblor. Escuchó otro ruido, más cerca esta vez. Sus pasos eran ligeros, pero suficientes para hacer que el suelo de madera crujiera. Se escondió detrás de la puerta de su dormitorio, con la lámpara levantada. Apenas respiraba. La adrenalina bombeaba en su cuerpo mientras su mente repetía un único pensamiento: sobrevive. La puerta del dormitorio se abrió lentamente. Marta sintió el impulso de gritar, pero se contuvo. Una silueta oscura entró en la habitación, alta y corpulenta, con movimientos cuidadosos. La figura se detuvo justo al lado de la puerta, respirando con calma, como si supiera exactamente dónde estaba.
Marta no esperó más. Con toda la fuerza que pudo reunir, balanceó la lámpara, impactando contra la cabeza de la figura. El golpe resonó en la habitación, y el hombre cayó al suelo con un gruñido de dolor. Marta salió corriendo del apartamento sin mirar atrás, descalza y en pijama. Bajó las escaleras a toda velocidad, gritando para pedir ayuda. Los vecinos salieron de sus apartamentos alarmados, y alguien llamó a la policía. Cuando llegaron, Marta estaba temblando, rodeada de curiosos. Los agentes entraron al apartamento y encontraron al hombre inconsciente en el suelo del dormitorio. Pero cuando lo esposaron y lo sacaron al pasillo, Marta sintió que el mundo se desmoronaba. No era el hombre de la barra, no era David. Era alguien completamente desconocido. Confundida, trató de explicarle a la policía que había sido acosada por otro hombre, que esto tenía que estar relacionado. Uno de los agentes revisó el móvil de Marta y encontró algo aún más inquietante, un nuevo mensaje que había llegado mientras todo ocurría. Buen intento. A veces necesito ayuda, pero siempre estoy cerca. Nos veremos pronto. Las piernas de Marta cedieron, y cayó al suelo en un ataque de pánico. El hombre que habían arrestado era solo un peón. El verdadero David, quienquiera que fuera, seguía ahí, en las sombras, jugando con su mente, acechándola como un depredador paciente. Esa noche, mientras la policía revisaba su apartamento, Marta comprendió que ya no importaba cuánto intentara escapar. David no era un hombre, era una presencia, un espectro invisible que podía estar en cualquier parte, y nunca la dejaría en paz. Javier había estado navegando por la aplicación de citas durante semanas. Entre perfiles repetitivos y conversaciones que no llevaban a ningún lado, apareció Laura. Era diferente, atractiva, con un aire enigmático, y una biografía que despertaba curiosidad. Amante del vino y de las buenas conversaciones. Busca a alguien dispuesto a descubrir los secretos de la vida. Desde el primer mensaje, Laura se mostró encantadora, segura de sí misma y con un toque de misterio que intrigaba a Javier. Hablaron durante días, compartiendo anécdotas, gustos, e incluso confesiones que Javier no había compartido con nadie antes. Fue ella quien propuso la cita. Tengo un lugar perfecto en mente. Te prometo que será inolvidable. La noche de la cita, Javier llegó al restaurante indicado. Era un lugar pequeño y exclusivo, decorado con velas y música suave que creaba una atmósfera íntima. Laura ya lo esperaba en una mesa al fondo. Vestía de negro, con un vestido que reflejaba elegancia y misterio. Cuando lo vio, sonrió, y Javier sintió que había tomado la decisión correcta al aceptar. La conversación comenzó ligera, hobbies, viajes, el mejor vino que había probado cada uno. Pero cuando Javier intentó indagar más sobre ella, Laura desviaba el tema con destreza. Prefiero que esta noche sea sobre ti, decía, mientras llenaba su copa con un vino tinto que ella había insistido en pedir. Tienes que probar este vino, dijo Laura, con una mirada casi hipnotizante. Es único, como esta noche. Javier levantó su copa, observando cómo la luz de las velas hacía brillar el líquido oscuro. Tomó un sorbo. Era intenso, con un sabor que parecía quedarse en su lengua más tiempo del habitual. Laura lo miraba con atención, como si esperara algo. ¿Qué te parece?, preguntó ella, inclinándose ligeramente hacia él. Es diferente. Muy bueno,
Unos minutos después, Javier empezó a sentirse extraño. La habitación parecía oscilar, y las luces de las velas se volvían más brillantes, casi insoportables. Su visión se nubló, y un intenso mareo lo obligó a apoyarse en la mesa. Laura lo miraba fijamente, pero ahora su expresión era diferente, una mezcla de curiosidad y satisfacción. «Relájate, Javier. Esto es solo el comienzo», susurró. Fue lo último que escuchó antes de que todo se volviera negro. Cuando Javier despertó, estaba aturdido. Su cuerpo pesaba como si hubiera corrido una maratón, y un dolor punzante le recorría la cabeza. Intentó moverse, pero sus manos y pies estaban atados a una silla. La oscuridad lo envolvía, salvo por un círculo de luz fría que caía sobre él desde el techo. Miró a su alrededor y vio cámaras, al menos 3, apuntándole desde distintos ángulos. Más allá de la luz, no podía distinguir nada, pero sentía que lo observaban. Un sonido metálico rompió el silencio, una puerta abriéndose. Laura apareció, esta vez vestida con una bata blanca, como si estuviera lista para un experimento. Llevaba un portátil en las manos y una sonrisa inquietante en el rostro. «Bienvenido al espectáculo, Javier. Eres el protagonista de esta noche. ¿Qué demonios está pasando?», gritó él, forcejeando inútilmente contra las cuerdas. Laura lo ignoró, colocando el portátil sobre una mesa frente a él. Giró la pantalla para que pudiera verla. En ella, una transmisión en directo mostraba su rostro, con un contador de espectadores que no dejaba de aumentar. «La Deep Web es un lugar fascinante», explicó Laura, mientras ajustaba una de las cámaras. «Allí, las personas pagan mucho dinero por experiencias exclusivas. Y esta noche, tú eres la estrella de un espectáculo que no olvidarán». Javier tragó saliva, sintiendo como el miedo lo paralizaba. «¿Qué planeas hacerme?». Laura se acercó, inclinándose para susurrarle al oído. «Todo depende de ellos». Señaló el chat que aparecía junto a la transmisión. Mensajes llenos de morbo, crueldad y propuestas aterradoras desfilaban por la pantalla. «Cortale un dedo. Hazlo sufrir lentamente. Quiero verlo gritar». Javier se sintió mareado de nuevo, pero esta vez por el terror. «No tienes que hacer esto, Laura. Por favor». Ella se detuvo, como si estuviera considerando sus palabras. Luego lo miró con una expresión casi maternal. «No es personal, Javier. Es negocio. Y eres perfecto para el papel». Con un gesto, apagó las luces de la habitación, salvo por el foco que seguía apuntándole. Todo lo que podía oír era el zumbido de las cámaras y el murmullo de su propia respiración. Entonces, un sonido metálico resonó cerca, como el chirrido de un carro siendo empujado. La luz se encendió de golpe, revelando una mesa llena de herramientas, cuchillos, pinzas y otros instrumentos que no podía identificar. Javier gritó, pero su voz se perdió entre los comentarios eufóricos del chat. «Empecemos», dijo Laura, tomando un cuchillo y levantándolo para que lo viera. En ese momento, la transmisión mostró un nuevo mensaje, destacado en rojo. 10 bitcoins para quien lo libere y atrape a Laura. El rostro de ella se oscureció, y por primera vez pareció perder la calma. Giró hacia la pantalla, leyendo los mensajes con rapidez. Mientras lo hacía, Javier vio su oportunidad, uno de los lazos de su muñeca estaba ligeramente suelto. Usando toda la fuerza que tenía, logró liberar una mano. Laura apenas tuvo tiempo de reaccionar antes de que Javier la golpeara con toda su fuerza,
haciendo que cayera al suelo. Corrió hacia la puerta, con las cámaras siguiéndolo, pero no miró atrás. Atravesó un pasillo oscuro, guiándose por instinto, hasta que encontró una salida. El aire frío de la noche lo golpeó como un bálsamo. Corrió sin parar, sin saber dónde estaba, hasta que vio luces de un coche y lo detuvo. Días después, la policía llegó al lugar indicado por Javier. Encontraron el sótano vacío, sin cámaras ni herramientas, solo una silla abandonada bajo un foco. Laura había desaparecido, y la transmisión había sido borrada. Javier intentó seguir adelante, pero el trauma lo perseguía. Cada vez que navegaba por internet, sentía que lo observaban. Y una noche, recibió un correo sin remitente. Escapaste, pero no por mucho tiempo. Nos veremos pronto, estrella. Javier intentó reconstruir su vida después de la experiencia, pero el terror no lo abandonaba. Se mudó a otra ciudad, cambió su número de teléfono y eliminó cualquier rastro de su existencia en redes sociales. A pesar de sus esfuerzos, no podía deshacerse de la sensación de estar siendo observado. Un día, al regresar del trabajo, encontró un sobre negro en el buzón de su nuevo apartamento. Lo abrió con manos temblorosas. Dentro, había una sola hoja de papel con una dirección escrita a mano y una frase. No huyas más. Termina lo que empezaste. Javier dudó. Parte de él quería quemar el sobre y seguir con su vida, pero otra parte sabía que no podría vivir con el miedo constante. Finalmente, decidió enfrentarse a sus demonios. Al día siguiente, condujo hasta la dirección indicada. Era un edificio abandonado en las afueras, con ventanas rotas y grafitis cubriendo las paredes. Entró por una puerta entreabierta y encontró un pasillo oscuro que parecía alargar sus pasos. Cada crujido del suelo bajo sus pies lo hacía estremecerse. Al final del pasillo, una puerta de metal estaba entreabierta. La empujó y entró en una sala iluminada solo por la luz de un monitor gigante que dominaba la habitación. La pantalla mostraba una cuenta regresiva, 5 minutos. Al lado, un teclado descansaba sobre una mesa. De repente, la voz de Laura resonó en la habitación, fría y burlona. Bienvenido de nuevo, Javier. Sabía que volverías. Javier giró buscando la fuente de la voz, pero no había nadie más en la habitación. ¿Qué quieres de mí? Déjame en paz. La pantalla cambió, mostrando su rostro, grabado durante su huida del sótano meses atrás. A su lado, un chat en directo empezó a llenarse de mensajes. ¿Está de vuelta? Termina el espectáculo. Haz que valga la pena. Esto nunca se trató solo de ti, Javier, continuó Laura. Es un juego. Un espectáculo. Y ahora eres el director. La cuenta regresiva en la pantalla seguía avanzando, 3:45. Laura explicó. Tienes 2 opciones. La primera, seguir el juego. Realizar el espectáculo final y darles lo que quieren. Si lo haces, vivirás. Si no. Su voz se desvaneció, dejando que el silencio llenara los espacios vacíos de su mente. Javier notó que la puerta por la que había entrado estaba cerrada. No tenía escapatoria. En la esquina de la habitación, otra pantalla se encendió, mostrando una transmisión en directo, una persona, atada a una silla, con una capucha cubriendo su rostro. Es tu turno de decidir. Javier sintió un nudo en el estómago. Era como aquella noche. No voy a hacer esto.
No puedo, murmuró, retrocediendo. El contador seguía corriendo, 2:30. Si no actúas, ambos moriremos. Tú decides, Javier, dijo Laura, como si estuviera disfrutando de su agonía. El chat se volvió más intenso. Hazlo. El tiempo se acaba. Cobarde. Javier se acercó a la consola, con lágrimas corriendo por su rostro. Intentó buscar una forma de apagar el sistema, detener la transmisión, pero todo estaba bloqueado. Los segundos seguían disminuyendo, una. Finalmente, gritó. ¿Basta? ¿Qué quieres de mí? La pantalla mostró un nuevo mensaje, esta vez más directo. 30 segundos. O eliges, o ellos eligen por ti. Javier miró la pantalla de la víctima. La persona comenzó a moverse, luchando contra las ataduras. Entonces lo notó, un detalle en la muñeca, un brazalete que le resultaba familiar. Era su hermana, Ana. El horror lo paralizó. Gritó, golpeando la consola, pero el reloj seguía corriendo. 10, 9, 8. Por favor, no. Rogó, cayendo de rodillas. Cuando el contador llegó a 0, las luces de la habitación se apagaron. La pantalla mostró un mensaje final. Decisión tomada. Fin del espectáculo. Un sonido metálico llenó la sala. Javier sintió un dolor punzante en el cuello y se desplomó al suelo. Antes de perder la consciencia, escuchó la voz de Laura una última vez. Siempre fuiste parte del guión. Días después, en la Deep Web, una nueva transmisión comenzó. Mostraba a Javier, atado a una silla en una habitación oscura, con las cámaras apuntándole desde distintos ángulos. Esta vez, él era la víctima, y el espectáculo estaba a punto de comenzar. Luis no era de los que usaban aplicaciones de citas, pero aquella noche, sus amigos lo habían convencido. Solo es un rato, ¿qué puede pasar?, le decían entre risas. Así fue como conoció a Mariana, una chica simpática y espontánea que parecía ser todo lo que buscaba. Conversaron durante días, hasta que finalmente acordaron encontrarse en un bar del centro. La noche de la cita llegó, y Luis sintió los nervios habituales mezclados con entusiasmo. Mariana resultó ser incluso más encantadora en persona. Vestía de forma sencilla pero elegante, y tenía una sonrisa que hacía que todo pareciera más ligero. Hablaron durante horas, entre risas y anécdotas, perdiendo la noción del tiempo. Cerca de la medianoche, Luis comentó que pediría un taxi para regresar a casa. Pero Mariana se ofreció a llevarlo. No tiene sentido que gastes dinero. Mi coche está cerca, y mi casa queda de camino, dijo ella con una sonrisa tranquilizadora. Luis dudó, pero finalmente aceptó. Está bien, gracias. Pero si me secuestras, al menos dime a dónde me llevas. Mariana rió, aunque algo en su mirada no parecía tan relajado como antes. Prometo que llegarás sano y salvo. El auto de Mariana era pequeño pero cómodo, con un suave aroma a vainilla que lo hacía acogedor. Al principio, la conversación siguió fluyendo, pero Luis notó que Mariana no seguía la ruta habitual. ¿No es por allá?, preguntó, señalando hacia la avenida principal. Sí, pero esta hora está llena de tráfico. Hay un atajo por aquí que siempre uso. Luis no insistió.
Se relajó en el asiento, observando las luces de la ciudad desvanecerse a medida que avanzaban por calles más oscuras y desiertas. Los minutos pasaron, y la preocupación comenzó a instalarse en su mente. Miró su teléfono para verificar la ubicación, pero la señal era débil. «Oye, creo que ya estamos un poco lejos». «¿Seguro que este es el camino?», preguntó, intentando sonar casual. «Tranquilo, ya casi llegamos». «Solo falta un tramo más», respondió Mariana, sin mirarlo. La tensión en el auto era palpable. Luis intentó bromear para aliviar el ambiente, pero Mariana apenas respondió. Entonces, ella tomó un desvío hacia un camino de tierra que se adentraba en un bosque oscuro. «¿Qué haces? Esto no puede ser un atajo». Mariana frenó de golpe y lo miró, con una expresión que era una mezcla de lástima y algo que Luis no pudo identificar. «Lo siento, Luis. No es personal». Antes de que pudiera reaccionar, las luces de otro auto iluminaron el camino frente a ellos. Un vehículo grande y oscuro bloqueó la carretera. Dos figuras descendieron de él, y aunque sus rostros estaban cubiertos, sus intenciones eran claras. Luis sintió el pánico apoderarse de él. Intentó abrir la puerta, pero estaba bloqueada. Mariana permaneció inmóvil, con las manos en el volante, evitando mirarlo. «¿Qué está pasando? Déjame salir», gritó, golpeando la ventana. Uno de los hombres se acercó al auto de Mariana y golpeó la ventanilla del conductor con los nudillos. Mariana bajó el vidrio, y sin decir una palabra, le entregó las llaves. «Aquí está», dijo ella, con un tono frío que no se parecía en nada al de la chica que había conocido en el bar. «Buen trabajo», respondió el hombre, mientras abría la puerta del pasajero y arrastraba a Luis fuera del auto. Luis luchó con todas sus fuerzas, pero los dos hombres eran demasiado fuertes. Lo amarraron y lo metieron en la cajuela del otro auto mientras Mariana observaba desde la distancia. Antes de cerrar la tapa, uno de los hombres encendió una linterna y lo miró directamente. «Eres un buen producto, chico. Alguien pagará mucho por ti». La cajuela se cerró, sumiendo a Luis en la oscuridad. Su mente iba a 1000 por hora, tratando de procesar lo que acababa de suceder. Los golpes del motor al encenderse parecían marcar el inicio de un destino desconocido. Intentó liberar sus manos, pero las cuerdas estaban demasiado apretadas. El auto avanzaba, y cada bache lo golpeaba contra las paredes metálicas. Sin embargo, su mente no dejó de trabajar. Buscó con los pies algo que pudiera usar para cortar las cuerdas o, al menos, crear una distracción. Sus dedos tocaron algo frío y metálico, una llave cruzada de llanta. La tomó con dificultad y comenzó a frotar las cuerdas contra uno de los extremos afilados. El proceso era lento, pero no podía rendirse. De repente, el auto se detuvo. Luis escuchó voces afuera, pero no podía distinguir lo que decían. Entonces, un sonido metálico indicó que alguien estaba abriendo la cajuela. Luis tomó aire, preparándose para lo peor. Cuando la cajuela se abrió, uno de los hombres lo miró, pero antes de poder reaccionar, Luis lo golpeó con la llave cruzada, directo al rostro. El hombre cayó al suelo, y Luis saltó fuera del auto, corriendo hacia el bosque con las manos aún parcialmente atadas. Los gritos y las pisadas de sus captores lo seguían, pero el miedo lo impulsaba a seguir adelante. Después de lo que parecieron horas corriendo, Luis encontró una carretera. Agitó los brazos desesperadamente cuando vio las luces de un camión acercándose. El conductor frenó, y Luis, con lágrimas en los ojos,
le rogó ayuda. La policía llegó poco después. Luis contó todo, pero cuando llevaron a los oficiales al lugar, no encontraron ni a Mariana ni a los hombres. Solo el auto vacío, con las puertas abiertas, y una nota en el asiento del conductor. Volveremos por ti. Esto no ha terminado. Luis sabía que su vida nunca sería la misma. Cambió de ciudad, intentó olvidar, pero cada vez que salía de noche o escuchaba el sonido de un motor detrás de él, el terror lo envolvía. Y un día, mientras revisaba su buzón, encontró una tarjeta sin remitente. En el interior, solo había una frase. ¿Listo para otro viaje? Luis dejó caer la tarjeta al suelo como si quemara. Miró a su alrededor, esperando encontrar a alguien observándolo desde las sombras, pero la calle estaba vacía. Su respiración era un caos, y su corazón latía tan fuerte que sentía que podría salir de su pecho. Decidió que no podía quedarse ahí. Empacó rápidamente lo poco que tenía en su apartamento y se dirigió a la estación de autobuses. Un boleto hacia el lugar más lejano que encontró le pareció su mejor opción. Mientras el autobús avanzaba en la oscuridad, Luis intentaba convencerse de que había escapado, que todo era parte de un juego cruel y que, al alejarse, todo acabaría. Sin embargo, la paranoia no lo dejaba descansar. Cada vez que alguien lo miraba por demasiado tiempo o su teléfono vibraba con una notificación, sentía que algo lo seguía. La noche transcurrió en tensión hasta que finalmente llegó a su destino, un pequeño pueblo perdido entre montañas. Rentó una habitación en un modesto hotel y apagó su celular, decidido a desconectarse del mundo. Durante los primeros días, Luis trató de recuperar algo de normalidad. Caminaba por las calles tranquilas del pueblo, hablaba con los pocos lugareños que encontraba y pasaba horas en silencio, observando las montañas a lo lejos. Pero la calma no duró mucho. Una noche, mientras intentaba dormir, un ruido lo despertó. Alguien estaba rascando la ventana de su habitación. Se levantó lentamente, el miedo paralizándolo con cada paso. Cuando llegó a la ventana, abrió las cortinas de golpe, pero no había nada, solo la oscuridad del exterior. Se sintió aliviado por un momento, hasta que notó algo en el vidrio, una huella fresca de una mano, justo donde nadie debería haber podido alcanzarla. El teléfono fijo de la habitación sonó de repente, haciéndolo saltar. Contestó con manos temblorosas, pero al otro lado solo había un silencio tenso, hasta que una voz familiar rompió la calma. Te dije que esto no había terminado. Luis colgó de inmediato y retrocedió, tratando de pensar en una salida. Cuando giró hacia la puerta de la habitación, notó algo que no estaba allí antes, un sobre negro en el suelo, igual al que había recibido en su antiguo apartamento. Lo recogió con cautela y lo abrió. Dentro, solo había una foto, él mismo, durmiendo en esa misma habitación. Luis huyó del hotel esa misma noche, pero el pueblo, que antes parecía acogedor, ahora se sentía como una trampa. Las calles estaban desiertas, y la niebla parecía abrazarlo, bloqueando su visión. Caminó sin rumbo, buscando ayuda, hasta que un auto apareció a lo lejos, avanzando lentamente hacia él. Las luces del vehículo eran cegadoras, pero Luis supo quiénes estaban dentro antes de que se detuviera. La puerta del conductor se abrió, y Mariana salió, con la misma sonrisa que había mostrado la primera vez que lo conoció. ¿Listo para el próximo viaje?, dijo ella, con un tono casi burlón. Luis retrocedió, pero tropezó y cayó al suelo. Mariana caminó hacia él con calma, mientras el auto se llenaba de sombras que parecían cobrar vida. Esto no es solo un secuestro, Luis, continuó Mariana, mientras las sombras parecían rodearlo.
Es un ritual. Y tú eres nuestra ofrenda. Antes de que pudiera gritar, las sombras lo envolvieron. La oscuridad era sofocante, como si se le metiera en los pulmones, y en su último aliento, lo único que escuchó fue la risa de Mariana y un susurro. Gracias por compartir el viaje. Semanas después, en la carretera donde todo comenzó, alguien más hacía autostop. Un auto se detuvo, y una mujer con una sonrisa amable bajó la ventana. ¿Te llevo?, preguntó Mariana. La puerta se abrió, y la historia comenzó de nuevo. Clara conoció a Esteban en una galería de arte. Era carismático, encantador, y su conversación fluía con una naturalidad que la hizo bajar la guardia. Hablaron de sus artistas favoritos, de la vida, de los pequeños detalles que solo un verdadero apasionado del arte podría notar. Cuando él la invitó a su casa para mostrarle su trabajo, ella dudó, pero su curiosidad venció. Soy escultor, le dijo con una sonrisa. Quiero que seas la primera en ver mi nueva colección. La casa de Esteban era una mansión aislada en las afueras de la ciudad, rodeada por altos árboles que oscurecían el camino incluso durante el día. Cuando Clara llegó, él la recibió en la puerta con su encanto habitual. La casa tenía una mezcla de modernidad y antigüedad. Muebles minimalistas se mezclaban con cuadros oscuros y opresivos que parecían observarla. Bienvenida, dijo Esteban, guiándola hacia el salón principal. Las primeras habitaciones eran acogedoras, pero todo cambió al entrar en el estudio. Era un espacio amplio, iluminado por una luz tenue que realzaba las esculturas distribuidas por la habitación. Cada pieza era increíblemente detallada. Rostros tallados con expresiones de angustia, cuerpos en posturas que transmitían un extraño sufrimiento. ¿Qué opinas?, preguntó Esteban, acercándose por detrás. Clara intentó disimular su incomodidad. Son impresionantes. Muy realistas. Ese es el objetivo, respondió él con una sonrisa, mirando sus propias obras como si fueran algo más que simples esculturas. Clara se acercó a una figura en particular, una mujer de cabello largo, inclinada hacia adelante, con una expresión de pánico en el rostro. La piel parecía casi viva, con detalles minuciosos como venas y poros. Sintió un escalofrío al notar que los ojos de la escultura parecían seguirla. ¿De qué están hechas?, preguntó, tratando de sonar casual. De una mezcla especial. Un secreto de artista. Esteban se encogió de hombros. Clara rió nerviosamente y decidió que era hora de irse. Gracias por mostrarme esto, pero creo que ya es tarde. ¿Tan pronto? Apenas estamos empezando, respondió él, bloqueándole el paso de manera sutil pero firme. Cuando Clara llegó a la puerta principal, la encontró cerrada. Giró el pomo varias veces, pero no cedía. ¿Esteban? La puerta está atascada. No está atascada, dijo él desde el pasillo. Su voz, ahora más baja y fría, hacía eco en la casa. Clara sintió como el pánico comenzaba a apoderarse de ella. Miró a su alrededor en busca de otra salida, pero las ventanas estaban cerradas con barrotes. Mientras recorría la casa, encontró un pasillo que no había notado antes. Al final, una puerta ligeramente entreabierta parecía llamarla. Al entrar, descubrió una habitación diferente de las demás. Las paredes estaban cubiertas de fotografías y planos.
Reconoció a varias personas en las imágenes, rostros sonrientes en sus vidas cotidianas, ahora tachados con líneas rojas. En un rincón, una mesa estaba llena de cámaras, grabaciones y bocetos detallados de las esculturas que había visto antes. En cada dibujo, junto al título de la pieza, había un nombre. Clara retrocedió, con el corazón latiendo desbocado, al darse cuenta de que las esculturas no eran simples obras de arte. Eran personas. Antes de que pudiera procesar lo que veía, escuchó pasos detrás de ella. Esteban estaba en el umbral de la puerta, sosteniendo un cincel y un martillo. «Ahora entiendes», dijo, con una calma inquietante. «Eres perfecta, Clara. Siempre busco a alguien especial para mi próxima obra maestra». Ella retrocedió hasta chocar contra la pared, buscando algo que pudiera usar como arma. «Por favor, déjame ir. No diré nada a nadie». Esteban negó con la cabeza, como si ella no entendiera algo básico. El arte requiere sacrificios. Cada pieza cuenta una historia, y la tuya será extraordinaria. Clara aprovechó un momento de distracción para lanzarle una lámpara que estaba sobre la mesa. El golpe lo desestabilizó, dándole tiempo para salir corriendo. Recorrió la casa, buscando desesperadamente una salida. Encontró una puerta trasera, pero estaba cerrada con candado. «No puedes escapar, Clara», gritó Esteban desde algún lugar cercano. Finalmente, encontró unas escaleras que descendían hacia un sótano. Sin opciones, bajó. El sótano era aún más aterrador, lleno de herramientas, moldes y materiales que confirmaban sus peores sospechas. En el centro, una mesa de trabajo estaba preparada, como si la esperaran. Mientras buscaba algo para defenderse, escuchó los pasos de Esteban acercándose. Clara encontró un trozo de metal afilado y lo sostuvo con manos temblorosas. «¿Sabes lo que más me gusta del arte?», dijo Esteban, apareciendo en lo alto de las escaleras. «Su capacidad de inmortalizar lo efímero». En ese momento, Clara no esperó más. Cuando él bajó, lo atacó con todas sus fuerzas. La lucha fue caótica, con herramientas cayendo al suelo y golpes desesperados. Finalmente, logró herirlo lo suficiente para inmovilizarlo. Aprovechó para subir corriendo las escaleras, encontrando un juego de llaves en uno de los bolsillos de su chaqueta. Abrió la puerta trasera y corrió hacia el bosque que rodeaba la casa. Clara denunció a Esteban a la policía, quienes encontraron la casa y su macabra colección. Sin embargo, cuando revisaron el sótano, él ya no estaba. Solo encontraron un mensaje escrito en la pared con una sustancia roja. «El arte nunca muere». Desde ese día, Clara no puede mirar una escultura sin sentir que algo la observa. Y en las sombras de cada exposición, siempre siente que alguien la sigue, esperando el momento perfecto para terminar su obra maestra. Raúl conoció a Sofía de la forma más casual posible, un cruce de miradas en una cafetería abarrotada, seguido de una conversación que fluyó de manera inesperada. Ella era atractiva, encantadora y tenía una risa contagiosa que lo hizo bajar la guardia casi de inmediato. Durante horas, hablaron como si se conocieran de toda la vida. Antes de despedirse, ella le entregó una pequeña caja envuelta con un lazo rojo. «Es un regalo para ti», dijo con una sonrisa. «Ábrelo cuando llegues a casa». Raúl intentó rechazarlo, argumentando que era demasiado,
pero ella insistió. Finalmente, aceptó, agradeciéndole por el gesto. Esa noche, ya en su apartamento, Raúl dejó la caja sobre la mesa mientras preparaba la cena. Cada vez que pasaba junto a ella, sentía una mezcla de curiosidad y recelo. Finalmente, no pudo resistir más y se sentó en el sofá, deshaciendo el lazo con cuidado. Dentro de la caja encontró una pila de fotografías. Al principio pensó que eran paisajes o algo relacionado con el arte, pero pronto se dio cuenta de que eran imágenes de él. Cada foto mostraba diferentes momentos de su vida cotidiana, caminando hacia el trabajo, sentado en el parque leyendo un libro, incluso en la ventana de su apartamento mirando al vacío. Lo peor vino cuando encontró una imagen tomada desde el interior de su propia casa. Estaba durmiendo en su cama, claramente ajeno a que alguien había estado allí. Raúl sintió un escalofrío recorrerle la espalda. Su primera reacción fue buscar una explicación lógica. Quizá alguien estaba jugando una broma de mal gusto. Sin embargo, las fotos eran demasiado precisas, los ángulos demasiado íntimos. Su teléfono vibró. Un mensaje de un número desconocido apareció en la pantalla. ¿Te gustó mi regalo? Siempre he estado contigo, y ahora no podrás deshacerte de mí. Raúl se quedó helado. Su mente comenzó a correr, buscando pistas. ¿Quién era realmente Sofía? ¿Cómo sabía tanto sobre él? Esa noche apenas durmió. Cada sonido en su apartamento parecía amplificado, el crujido de las tablas del suelo, el zumbido del refrigerador, incluso el viento golpeando las ventanas. Cerró todas las puertas con llave, pero la sensación de ser observado no lo abandonaba. A la mañana siguiente, decidió no ir a trabajar y en su lugar fue a la cafetería donde había conocido a Sofía. Preguntó al barista si la conocía, pero este negó haberla visto antes. Mostró una foto que había tomado de ella en su teléfono, pero nadie en el lugar parecía reconocerla. Era como si Sofía nunca hubiera existido. De regreso a su apartamento, encontró una nueva caja frente a su puerta. Era idéntica a la primera, con el mismo lazo rojo. Raúl la recogió con manos temblorosas, y tras dudar unos minutos, la abrió. Dentro había una sola fotografía, él mismo, parado en la entrada de su apartamento, sosteniendo la caja que acababa de encontrar. En ese momento, el teléfono volvió a vibrar. Estoy más cerca de lo que crees. Raúl llamó a la policía, pero su denuncia fue recibida con escepticismo. Las fotos no eran evidencia suficiente de un delito, y al no tener un apellido ni una dirección de Sofía, no podían hacer mucho. Esa noche, desconectó todas las cámaras de seguridad y tapó las ventanas con mantas. Aún así, cada sombra parecía moverse. Cuando finalmente logró dormirse, un ruido lo despertó en mitad de la noche. Era un golpeteo suave, casi rítmico, que provenía del interior del apartamento. Con el corazón en la garganta, se levantó y tomó un cuchillo de la cocina. Siguió el sonido hasta su sala de estar. Allí, en medio de la penumbra, encontró una tercera caja, idéntica a las anteriores, pero esta vez abierta. Dentro, había un espejo pequeño y un papel con un mensaje escrito a mano. Mírate. Siempre has estado conmigo también. Raúl levantó el espejo con manos temblorosas y, al hacerlo, vio algo que no había notado antes. Detrás de él, en las sombras de la habitación, una figura lo observaba. Se giró rápidamente, pero no había nadie. Encendió todas las luces del apartamento, revisó cada rincón, pero estaba vacío. Sin embargo, algo en el aire había cambiado. Era como si el espacio ya no le perteneciera.
Esa noche, mientras intentaba calmarse, el teléfono vibró una vez más. Esta vez, el mensaje era un vídeo. Al reproducirlo, vio imágenes de sí mismo sentado en el sofá, exactamente como estaba en ese momento. La cámara parecía estar justo frente a él, aunque no había nadie más en la habitación. Cuando miró hacia el teléfono, el vídeo mostró algo nuevo, una mano emergiendo lentamente desde el borde del sofá detrás de él. Antes de que pudiera reaccionar, sintió un aliento frío en su nuca y una voz que susurró: «Te dije que no podrías deshacerte de mí». Días después, los vecinos reportaron que el apartamento de Raúl estaba vacío. Sus pertenencias seguían ahí, pero no había rastro de él. Semanas más tarde, en una cafetería diferente, una mujer encantadora se acercó a un hombre solitario. Llevaba en sus manos una pequeña caja con un lazo rojo. Raúl desapareció sin dejar rastro. La policía intentó rastrear su paradero durante semanas, pero todas las pistas parecían desvanecerse. Nadie había visto ni oído nada extraño en el edificio donde vivía. Sus amigos y familiares solo podían especular sobre lo que había ocurrido. Los informes oficiales cerraron el caso como una desaparición sin explicación, y con el tiempo, la memoria de Raúl comenzó a desdibujarse en las mentes de aquellos que lo conocieron. Meses después, Sofía reapareció en la ciudad. Nadie sabía a ciencia cierta quién era, ni por qué desapareció en el mismo instante en que Raúl lo hizo. Sin embargo, los que la veían sentían que algo no estaba bien con ella, como si su presencia tuviera una energía extraña que generaba incomodidad. A menudo la encontraban en cafeterías, observando a personas solitarias, mirando como si estuviera esperando algo. Un día, en una cafetería concurrida, la vieron sentada frente a un joven que, al igual que Raúl, había hecho contacto con ella unas semanas antes. Sofía le entregó una caja pequeña, con el lazo rojo perfectamente atado, tal como lo había hecho con Raúl. El joven la miró con curiosidad, pero, en ese momento, la figura de un hombre mayor, cansado y con los ojos inyectados en sangre, irrumpió en la cafetería. Su rostro, arrugado por el tiempo, parecía vagamente familiar. El hombre, que había seguido a Sofía desde un rincón oscuro, se acercó con paso decidido, con una mirada de horror, dijo en voz baja: «No se lo des. No le des la caja». El joven, desconcertado, miró al hombre, pero Sofía, sin inmutarse, sonrió y le ofreció el regalo, como si todo fuera parte de un ritual que ella había repetido cientos de veces. El hombre intentó acercarse para intervenir, pero en un parpadeo, Sofía se desvaneció, como si nunca hubiera estado allí. El joven, paralizado por la situación, miró la caja y luego la abrió. Dentro, al igual que en las cajas anteriores, había una foto suya, tomada desde su ventana. La imagen lo dejó helado, pero no fue lo único que descubrió. En el fondo de la foto, por un breve momento, alcanzó a ver una sombra, una figura oculta entre las sombras de su habitación, con una sonrisa torcida. Y justo cuando levantó la vista, una suave voz le susurró al oído: «Siempre he estado contigo. Y ahora, serás mío». El hombre mayor, ahora completamente pálido, se desplomó sobre la mesa, murmurando entre dientes: «Yo fui uno de los primeros, ella me encontró hace años. Es un ciclo. Nadie se escapa». La cafetería quedó en silencio mientras el joven intentaba procesar lo que había visto y oído. Las luces parpadearon, y de repente, las ventanas se empañaron, como si una brisa fría invadiera el lugar. Lo que nadie entendía era que, cada vez que Sofía entregaba esa caja, no solo atraía a alguien más hacia su destino. Ella misma,
Atrapada en un ciclo eterno de desapariciones, necesitaba a alguien que tomara su lugar. Y ahora, la sombra que había acechado a Raúl, al hombre mayor, y a tantos otros, también se cernía sobre el joven, esperando a que él cayera en su trampa. En algún lugar, en una habitación oscura, Raúl despertó. Su cuerpo ya no era el mismo. Las fotos de su vida se esparcían por la habitación, junto con las de otros hombres y mujeres que habían sido atrapados antes que él. La última foto era la de un joven con una caja en sus manos, mirando aterrorizado hacia el espejo. Raúl suspiró, su reflejo en el cristal mostrando una sonrisa torcida que nunca había visto en su rostro antes. Era su turno ahora. La caja siempre encontraba una nueva víctima. Y el ciclo comenzaba de nuevo.